Una seguramente de las grandes preguntas, digamos, de esto tiene que ver con la política de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos presenciado en estos últimos 20 días subes de precios muy significativas en variables que después van e incluso, digamos, a impactar fuertemente la suba de precios, no sé, combustibles y demás, energía en general, y esto obviamente que va a pegar fuertemente en la población, no está pegando ya. Exactamente, sí, bueno, por eso también esta situación muchas veces, muchos analistas no hacen un paralelo con lo que ocurrió en su momento con la salida de la hiperinflación en primer momento, ¿no?, del gobierno de Alfonsín y después del gobierno menemista, ¿no?, cuando luego se instaura lo que se llamó la política de la convertibilidad, ¿no?, que no solamente tenía que ver con el ancla cambiaria en ese momento, ¿no?, de la ley de convertibilidad de un peso y un dólar, sino que era un conjunto de medidas tendientes a precisamente poder trabajar con el problema inflacionario, así poder disminuir la inflación. Y entonces, muy probablemente lo que podamos ver a partir de ahora y lo que se están diciendo muchos analistas y demás es que vamos a un escenario de política económica con características similares. Y esto incluye, y esto es otra de las patas fuertes de la política económica que se está viendo que se pretende implementar, en la apertura, por ejemplo, y la desregulación de la economía, porque uno sabe, bueno, que si hay apertura económica y tenemos la posibilidad de importar bienes, ¿no?, del resto del mundo a precios más competitivos, lo que tenemos es un disciplinamiento de precios internos, por un lado, ¿no? Y además la desregulación del Estado, que implica, por un lado, la disminución del gasto público de nuevo, y por otro lado también obtener recursos a través de, por ejemplo, estos intentos, ¿no?, de privatización de las empresas públicas y demás. Ahora bien, esto que vos decís también es cierto y también se dio en aquel momento, ¿no?, que tiene que ver con un fuerte escenario de redistribución regresiva del ingreso, ¿no? Es decir, partes muy importantes de la sociedad que van a ver aminorados y que están viendo ya aminorados sus ingresos. Y digamos que desde esa perspectiva, más allá de cómo se posicione uno desde el punto de vista valorativo, pero desde la perspectiva del modelo económico que uno está entendiendo, resulta lógico con un modelo aperturista de la economía. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo estoy mirando fundamentalmente hacia un mercado externo, estoy pensando que para pensar en la producción y en la exportación de bienes, los salarios relativamente bajos en dólares son convenientes. Entonces digo, más allá de esto, cómo afecten y a quién afecten, en términos del análisis económico como tal, es comprensible, digamos, para dónde va, dónde van las variables de ajuste, ¿verdad? Bien, bien. La pregunta, por supuesto, que no va a tener respuesta ahora, es lo que muchos están hablando, tiene que ver con la gobernabilidad y con la posibilidad, digamos, de sostener este modelo, por lo menos en un tiempo, digamos, más allá del cortísimo plazo que dura, cada vez más corto, digamos, que dura la luna de miel con el gobernante, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. Yo considero que esa es una cuestión fundamental, ¿no? Porque, a ver, hay otras cuestiones que también tenemos que sumar al análisis, que no son menores y que también a veces uno olvida rápidamente, ¿no? Pero tenemos que pensar también que los 4 años del gobierno anterior estuvieron signados por 2 hechos que fueron radicalmente importantes para el desarrollo de la economía, como fueron, por un lado, la pandemia y por otro lado, la sequía, que fue una de las peores de la historia, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, que en la campaña anterior, por ejemplo, se exportaron 60 millones de toneladas de granos y se espera que para el año que viene se exporten cerca de 100.000. Entonces, digamos, hemos tenido un problema ahí enorme, que eso también es una de las patas para entender por qué tenemos los problemas de reservas, ¿no?, que tenemos y por qué todo el problema cambiario, ¿no?, que es uno de los problemas recurrentes también de la economía argentina, ¿no? Esto que decimos, múltiples tipos de cambio, la brecha cambiaria con el dólar blue, que decíamos, bueno. Ahora bien, la cuestión que mencionábamos recién respecto a qué puede ocurrir a futuro y demás, yo justamente me venía acordando recién de un economista que a mí me gusta recuperar mucho, que más que un economista es un cientista social que se llama Albert Hirschman, y él en un artículo hablaba de un fenómeno que él lo llamaba el efecto túnel. El efecto túnel se imaginaba, ¿no?, una fila de autos que van a pasar por un túnel y de repente hay un problema y la fila se detiene, ¿verdad?
Ahora, cuando la fila se detiene y los ocupantes de los autos empiezan a ponerse nerviosos, ¿qué pasa cuando una de las dos manos de esa ruta empieza a liberarse, empieza a funcionar? Los que están del lado que todavía no arrancan, digamos así, en un primer momento tienen expectativas favorables, porque ven que los que pudieron avanzar efectivamente están llegando a destino. Ahora bien, si esa fila que avanza sigue avanzando y la fila que no avanza sigue durante mucho tiempo frenada, llega un punto en el cual esas expectativas favorables se transforman en desfavorables, ¿no? Entonces, esa analogía utiliza Hirschman para decir, en procesos de recuperación o crecimiento económico, cuando vos vas a implementar un esquema económico que va a apuntar a generar desigualdades cada vez más fuertes, que es lo que estamos diciendo, en algún momento la esperanza que viene, en este caso por el cambio de gobierno y por las nuevas políticas económicas a aplicar y demás, puede generar por un lado un efecto de tolerancia de un grupo social importante, porque va a haber que a futuro, fundamentalmente a partir de, pensemos, la cosecha gruesa, ¿no? Después de abril, mayo, junio y demás, va a haber partes de la sociedad que van a ver recompuestas sus niveles de ingresos e incluso quizás más. Ahora va a ser una pequeña parte, ¿no? La parte más ligada a los servicios a los productos de exportación, ¿no? Y a los servicios también vinculados con la exportación. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque acá podemos preguntarnos, ¿qué pasa si esas expectativas vinculadas con esa esperanza de mejora conjunta de toda la población se ven disminuidas porque no avanza la mayor parte de la sociedad? Bueno, ahí, dice Hirschman, puede haber no solo problemas, sino que puede haber desastres, ¿no? Digo, quizás la posibilidad no sea grande, pero no es nula, digo. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio, digamos, donde por ahí está jugando en este momento el gobierno, que bueno, veremos qué es lo que pasa, si efectivamente la sociedad, jugando con ese efecto, se puede avanzar, ¿no? Gonzalo, bueno, perfectamente, muchos temas, seguramente que podríamos seguir conversando y desde ya te comprometo para otra oportunidad, ¿no es cierto?, a medida que va avanzando todas estas medidas y su implementación y sus efectos, ¿no es cierto?, de volver a hablar sobre este tema y a pensar un poco hacia lo que viene. Te agradecemos muchísimo la participación, muy atento. No, por favor, Pablo, te agradezco y bueno, desde la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad, aquí estamos atentos para poder brindar un poco más de comprensión en la medida de lo posible de lo que esté pasando, porque es un servicio fundamental, creemos, de la universidad para la comunidad. Así que muchísimas gracias a vos por la invitación y muchas gracias a los televidentes. Perfectamente, vamos ahora a una pausa, enseguida volvemos.